La entrevista con Guillermo Brown, ingeniero agrónomo, hablando sobre el kiwi y la palta en nuestro partido. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Guillermo, gracias por acercarte hasta USIP, ingeniero Brown, para poder charlar con nosotros en este programa. Ha sido muy amable en venir hasta acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y acá estamos. Bueno, hablamos en este programa mucho de la matriz productiva de Mar del Plata, ¿no? Una ciudad que históricamente la conocíamos como la ciudad turística, después una ciudad con turismo y otras, la pesca, distintas industrias de la construcción y demás. Y nuestro cordón frutihortícola es nuestro orgullo, porque realmente se ha superado con los años y se ha puesto a la par de los principales del país. Entonces, en ese contexto siempre nos gusta ir abordando las distintas producciones que se hacen en este cordón. Y en este caso, bueno, llamarte y convocarte para charlar un poquitito del kiwi, de la palta. Estuviste hablando estos días en los medios en Mar del Plata y nos llamó la atención porque la industria del kiwi ha crecido muchísimo en los últimos años. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo es la experiencia de la palta y la experiencia del kiwi también. Sí, bueno, a ver, la industria del kiwi es una industria que hoy ya está, por suerte, bastante establecida. Ya tiene más de 30 años de historia en la región. Empezó con las primeras plantaciones, algunas en Mar del Plata, otras en la zona de Macedo, en General Madariaga. Fue evolucionando, sufrió los vaivenes del país, pero hoy ya está bastante establecida. Es una industria que tiene un mercado interno muy fuerte, al cual todavía no logra abastecer. Y es una industria que tiene un potencial exportador impresionante, porque es un fruto que está muy demandado en el mundo, sobre todo en todo el hemisferio norte, y Mar del Plata o la región Mar y Sierras es la única región en todo el hemisferio sur con posibilidades reales de crecer en el cultivo de kiwi. Entonces ahí se presenta una oportunidad impresionante para lo que es nuestro cordón frutihortícola, porque es un producto muy noble, que tiene demanda en el mercado interno y que tiene un potencial impresionante en el mercado global. Ahí me decías cuando charlamos antes de empezar a grabar esta nota, una cosa que a mí me encantó tu dibujo del globo terráqueo, digamos, de esta zona que nosotros estamos aquí en Mar del Plata, Santa Clara, Miramar, la Sierra de los Padres, comparada con Nueva Zelanda, que es como el gran productor internacional, el ejemplo que todo el mundo quiere seguir. Sí, exacto. Si uno, digamos, piensa en kiwi, inmediatamente se le viene a la cabeza Nueva Zelanda, que son si bien el kiwi no es nativo de Nueva Zelanda, los neozelandeses son los que inventaron el cultivo del kiwi y son los que impusieron el consumo del kiwi en el mundo. Y la zona productora de kiwi en Nueva Zelanda, que es una pequeña bahía en el norte de la isla Norte, está a la misma latitud que estamos acá en esta región. Tepuque, que es la capital mundial del kiwi, está a la latitud de Santa Clara del Mar, exacta. Y si uno circunvala el globo a esta latitud, vas a hacer tierra en Nueva Zelanda, en Bay of Plenty, vas a hacer tierra en Mar del Plata y vas a hacer tierra en Chile. Y el resto es todo agua, porque uno después tiene tierra en África, en Ciudad del Cabo, que está a la latitud de Buenos Aires, ya unos 400, 500 kilómetros. Más arriba. Más arriba. Entonces eso nos da un clima especial que necesita el kiwi. Necesita clima templado, marítimo, sin grandes oscilaciones de temperatura, ¿sí? No, es una planta que no la pasa bien con la helada, pero tampoco le gusta mucho el calor extremo. Y eso nos da un clima único con una potencial de crecimiento en esta región. Tierra tenemos para hacerlo porque nuestras extensiones son grandes. En Nueva Zelanda, ¿cuánto ocupa ese espacio mundial, digamos, esa meca? ¿Cuánto es? Eso, toda la producción de kiwi en Nueva Zelanda y esa industria que mueve 7-8 mil millones de dólares por año se concentra en una región de 100 kilómetros de ancho por 12-13 kilómetros hacia tierra adentro. Es decir, que sería un triángulo como si fuese Mar Chiquita, Miramar, El Dorado. En ese pedacito hay industria de 7 mil millones de dólares por año. Ese potencial, digamos, que nosotros tenemos en esa parte, sin ir más lejos, estamos hablando de 7-8 mil millones de dólares anuales. Es una cifra muy interesante para la economía argentina. Exactamente, digamos, eso marca el potencial que tiene el cultivo para transformar la región. Claro. Que es, digamos, la visión que yo creo que tenemos que tener. El kiwi arranca con un plantín, esto lo hemos contado varias veces, pero también es bueno a veces conocer o recrear
recordar, volver a pasar por el corazón, ¿no? Como se recordar cómo es esa industria. Arranca con un vivero, un plantín, y cuánto tiempo dura, cuánta inversión lleva, cuántas hectáreas se necesitan para hacer una unidad productiva. Sí, arranca, digamos, con un plantín y toda una estructura de sostén y de protección para cuidar ese cultivo del viento, de la helada, del granizo, de todos los factores climáticos, de la sequía también. Claro. Y estamos hablando de inversiones va a depender mucho de la estructura que haya en el campo y demás, pero 50, 60, 70 mil dólares por hectárea, y hablando de unidades mínimas, para que sea un proyecto serio, una industria con potencial de industria de mínimo 8 o 10 hectáreas, de ahí para arriba siempre los costos fijos se van diluyendo. Claro. Pero si no tenés esa escala, los costos fijos te quedan demasiado altos y atentan contra la sustentabilidad del proyecto. Eso, digamos, esa inversión la vas a hacer a lo largo de 3 años, más o menos, con el fuerte en el primer año, hasta que en ese tercer año estamos calculando entre el tercer y el cuarto año la primera cosecha y el momento de punto de equilibrio operativo, de dejar de hacer la inversión y empezar a recuperar algo, cubrir los costos del año, para recuperar la inversión entre el séptimo y octavo año con plantaciones que pueden dar fruta durante 20, 30 años y no sabemos si más porque es la edad que tienen las plantaciones más viejas hoy acá en la zona. Bueno, que también es una forma de también ir replantando, ir, si algún sector envejece o se compra un campo nuevo, ir haciendo, digamos, a partir de ahí la extensión, digamos, no tiene techo eso. No, exactamente, es, digamos, 20, 30 años es lo que sabemos que dura hoy, pero obviamente se puede ir cambiando plantas y demás para aprovechar toda la estructura que ya se tiene, y también no es la misma tecnología que tenemos hoy para plantar o hoy para hacer una plantación de cero que seguramente las plantaciones que se hicieron hace 30 años cuando se sabía mucho menos. Claro. Bueno, nosotros tenemos un potencial, como vos decías, para abastecer la industria local y también para exportar. ¿Cómo son los ciclos? Porque entiendo que a lo mejor en Europa piden la fruta en una época, en el hemisferio sur en otra. ¿Cómo es ese intercambio con España, por ejemplo, con otros lugares donde también...? Nosotros, digamos, nuestro mercado interno, y si vos te fijas en cualquier verdulería del país, vas a encontrar kiwi los 12 meses del año. Ese kiwi viene del hemisferio norte, a partir del mes próximo de diciembre vas a empezar a ver kiwi italiano, kiwi griego en las verdulerías, que es porque ya se terminó el kiwi nacional, o el kiwi del hemisferio sur. Nosotros también, nuestro mercado interno se abastece mucho de fruta chilena, en la misma época que la nuestra. Y comemos kiwi, el mundo come kiwi del hemisferio norte desde noviembre a marzo-abril, y el kiwi del hemisferio sur desde abril-mayo hasta, digamos, dar la vuelta al año. Bien. Nosotros, nuestra cosecha particularmente es en el mes de mayo. Esa fruta la guardamos en cámara, podemos exportar, tenemos una ventana de exportación a Europa que es hasta el 15 de julio, fines de julio como mucho, para hacer lo que son los envíos a Europa, para que esa fruta llegue hasta agosto, septiembre, cuando en octubre ya arranca la cosecha de ellos. Y después tenemos el mercado interno, que abastecemos con nuestra fruta desde mayo la cosecha hasta noviembre, diciembre, y el mercado latinoamericano, que yo le digo mercado interno expandido, porque tiene la lógica, la logística mucho más de un mercado interno que de una exportación de 45 días en contenedor, que es un camión que carga acá y en 3 días está en el mercado en San Pablo. Así que prácticamente es la misma ventana que podemos abastecer el consumo interno como el latinoamericano. Bueno, ahí 2 temas surgen de lo que decís. El primero es el frío, la cadena de frío, cómo mantener la fruta a veces. Me imagino que un sistema cooperativo, porque las cámaras no son baratas. Tener una cámara en un campo, se puede compartir ese frío con otro. ¿Cómo se trabaja eso? Hay empresas prestadoras de frío y hay también alguna cooperativa que ha surgido en el último tiempo, pero son inversiones que, digamos, la fruta las paga rápidamente. Bien. Porque el aumento de valor que tiene la fruta del momento de la cosecha a poder conservarla, digamos, rápidamente paga la inversión. Y la segunda cuestión es la logística, ¿no? Cuando uno piensa en exportar, enseguida hay que pensar en el puerto, en camiones, contenedores. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Es fácil? ¿Es complejo? Tiene sus dificultades. La realidad es que hoy, para nosotros, la exportación de ultramar representa un porcentaje muy bajo de las ventas, entonces no es que nos
nos pone en jaque el negocio, Bien. pero siempre, digamos, hoy exportar por Mar del Plata es prácticamente imposible. Digamos, salir por Mar del Plata es logísticamente, operativamente muy complicado, los tiempos de tránsito son muy largos, y es un producto que, como no va congelado, Claro. tiene un tiempo, tiene una vida útil que No se puede demorar. No se puede demorar muchísimo. Entonces se sale todo por Buenos Aires, tratando de buscar las rutas más rápidas, que no siempre aparecen, y bueno, siempre el comercio en barco tiene alguna demora que tenés que prever.